Vamos a ver ahora un tema interesante, complementario a lo que hemos desarrollado hasta el momento, que es balances microscópicos, molares y de energía, para ver diseño de reactores flujo pistón o de leche empacado. ¿Cuál es la diferencia con lo que hemos planteado hasta el momento? Nosotros hemos planteado una ecuación de continuidad que describe un medio continuo, un fluido continuo, con un conjunto de reglas de transferencia de moles y transferencia de energía, pero hemos hecho un conjunto de suposiciones para hacer lo que nosotros denominamos un modelo unidimensional del reactor, porque le hemos dado una simetría, ¿está bien? Y no hemos preocupado solamente sobre una variable, porque la ecuación de continuidad es variación molar en los tres ejes y en el tiempo, pero para poder resolver esa ecuación diferencial de derivadas parciales, ese sistema de ecuación diferencial de derivadas parciales, necesito CFD, Computational Fluid Dynamics. Interesante si lo hay, pero no es el objetivo de IRQ, entonces nosotros vamos a hacer algunas simplificaciones, entre ellos que nos vamos a quedar solamente en una dimensión, más algunas suposiciones simplificadoras. Le he bajado bibliografía, ¿está bien? Que paso a explicar rápidamente, a ver dónde están los temas, para entender un poco a qué me refiero. El libro es Chemical Reactors from Design to Operation, de Trambus y colaboradores, ¿está bien? Es un interesante libro, muy interesante libro. Como todos los libros de diseño, tiene todo, ¿está bien? De este en particular vamos a usar las páginas 91 a 104 y 411 y siguientes, que están bajados en la UV. ¿Cuáles son las páginas? Mi recomendación general es lean todo, pero como ustedes no van a tener tiempo de leer todo el libro para el miércoles que viene, para la próxima clase que nosotros tengamos de esto, en donde vamos a hacer una evaluación de lo que estamos planteando ahora, ¿está bien? Les recomiendo que lean solamente una parte, ¿está bien? La parte que empieza en la página 89 habla de reactor tubular continuo, y obviamente una brevísima introducción es todo lo que hemos hecho hasta el momento, un balance microscópico molar, ¿está bien? Lo cual nos conduce al sistema de ecuaciones que describe el reactor tubular, balance microscópico de masa y energía, ¿está bien? La derivada del flujo molar con respecto a la posición, porque acá saco la sección transversal del tubo con la velocidad de reacción, y el balance de energía, que todo lo que hay que saber ahora es cuánto vale Q, ¿está bien? Es una variante alternativa, ¿está bien? Independientemente de todo el desarrollo que tiene acá, ¿está bien? Lo que me interesa acá, de vuelta a algunos principios generales, que aparentemente es muy conocido por ustedes. U es el coeficiente global de transferencia de calor que acompaña las varias resistencias a la transferencia. ¿Está bien? Inglés técnico más llano no puede ser. ¿Está bien? Las ecuaciones, como son ecuaciones diferenciales, tenían que tener valores iniciales. ¿Está bien? Y del otro lado del intercambio está en la explicación de la transferencia de calor reactores de operación tubular con transferencia de calor, que hace un análisis del otro lado de la transferencia, tenía una condición de valor inicial que era conocido la temperatura a la entrada en la posición inicial o en la posición final, dependiendo de si el flujo era cocorriente o contracorriente,
y estos valores de contorno, de boundary condition, para integrar esta ecuación, es la que nosotros ya dimos una explicación de cómo dar solución en el capítulo anterior que vimos balance microscópico de energía. ¿Está bien? Todo este análisis corresponde a un flujo pistón sin retromezcla. Sin retromezcla hace referencia a que no hay fenómenos de difusión adicionales. ¿Está bien? Y ahora los vamos a ver. Acá hay una integración de varios casos simples. No es la política de IRQ hacer soluciones a medida de la reacción química, por eso es que nosotros no seguimos este procedimiento, y por eso es que nosotros normalmente no usamos la conversión, porque esto es un caso muy particular, por eso es que en esta materia, en general en estos libros, esta parte teórica nunca nos interesó, no necesita el desarrollo, porque voy a hacer una resolución numérica del sistema de ecuaciones diferenciales que describe un reactor de estas características. Pero, razón por la cual salteo todas estas páginas para llegar a lo que a mí me interesa, que es la influencia del mezclado. ¿Está bien? Del retromezclado. Una vez que nosotros hemos considerado un reactor tubular de flujo pistón, el cual es, hasta ahora hemos considerado esto, el cual es a menudo referido como un reactor tubular ideal. Es importante, sin embargo, comparar este modelo ideal con una aplicación del mundo real para determinar su rango de aplicabilidad en la práctica. ¿Sí? Cuando un fluido fluye en un tubo, se distinguen dos regímenes. Flujo laminar, si el Reynolds dV ρ sobre mu es menor a 2000, o turbulento, si el Reynolds es mayor a 4000. Es flujo en tuberías. ¿Está bien? Lo cual significa que en esta simbología debe ser diámetro de tubo de U barra es la velocidad media del flujo de fluido, la densidad dividido la viscosidad del fluido. ¿Está bien? Estos dos regímenes difieren especialmente en el sentido, en el perfil radial del perfil de velocidad del fluido, porque si era lineal, si era laminar, el perfil era parabólico. ¿Está bien? Y si era turbulento, era razonablemente plano. ¿Está bien? Nada que no haya dicho ya hasta el momento. Y acá sí viene lo interesante. Nosotros podemos desarrollar una relación cuantitativa entre estos dos tipos de flujo, el laminar y el turbulento, tratando el flujo turbulento como una combinación de flujo pistón con la misma velocidad media y difusión en la dirección axial, que nosotros asumimos que está gobernada por la ley de Fick. O sea, vamos a tratar cuantitativamente esto diciendo, acá hay una velocidad media que corresponde a este perfil. Pero, en vez de preocuparnos un poco por esto o por esto, lo que vamos a plantear es que es un perfil plano con un movimiento adicional de las moléculas debido a diferencia de concentraciones. Así como la diferencia de temperaturas era la fuerza impulsora al flujo de calor, la diferencia de concentraciones era la fuerza impulsora a la transferencia de masa. Como acá reacciona en función de la longitud Z del reactor, las composiciones en cada punto van cambiando. O sea que si la composición a esta distancia es distinta de la composición a esta distancia, hay una diferencia de composiciones. Y esa diferencia de composiciones constituye la fuerza impulsora a una transferencia de masa por difusión en ese punto. Es por eso que el balance molar total de la ecuación de continuidad, ahora yo no puedo despreciar un término debido a la difusividad
y por eso es que la ecuación de continuidad global me queda ahora con el término de la difusividad por la derivada segunda de la concentración con respecto a la posición dos veces, porque hay una transferencia de masa axial a lo largo del eje. Es flujo de moles del componente I que se mueven adicionalmente a la velocidad media del fluido. Esta es la ecuación de continuidad. Es una ecuación diferencial a derivadas parciales, ¿está bien? Indefectiblemente. Como toda ecuación diferencial requiere condiciones de contorno, ¿está bien? Las condiciones de contorno, acá las explica este punto, y a partir de este punto no voy a entrar en detalle, no me interesa la deducción a partir de aquí de la integración de esta ecuación diferencial, o sea, voy a irme directamente a la conclusión. Dejo para ustedes que lo lean, pero la verdad es que lo pueden leer, pero está sujeto a varias restricciones, esta deducción. Las restricciones que está sujeto era que acá era sin reacción química, esto era sin reacción química, y la solución de ese sistema de ecuaciones diferenciales resulta ser una expresión de este tipo en función del tiempo. ¿Está bien? Acá lo único que interesa, ¿está bien?, es que aparece un término, naturalmente, de la integración de esa expresión, aparece un término que es la difusividad dividido la velocidad por la longitud. ¿Está bien? Ese término, este número, la difusividad sobre la velocidad por la longitud del tubo, ¿está bien?, es un parámetro característico de la dispersión axial. Y se lo puede ver como el producto de dos términos, ¿está bien?, que es la difusividad sobre la velocidad por el diámetro del tubo multiplicado por el cociente del diámetro del tubo sobre la longitud del reactor. ¿Está bien? Este número adimensional, en realidad la recíproca de este número adimensional, se lo denomina número de Peclet axial. Y es un número adimensional, de la misma forma que lo es el Reynolds, que lo es el factor de fricción, que lo es el Nusselt, el Prandtl. Este cociente es adimensional y se denomina número de Peclet axial. Y de la misma forma que el número de Reynolds caracteriza el régimen del fluido, caracteriza su valor, el valor del número de Reynolds, caracteriza si el fluido es laminar o turbulento, el número de Peclet axial caracteriza si hay difusión axial o no. ¿Sí? Igual que el número de Reynolds, como número dimensional, debe ser encontrado experimentalmente. ¿Sí? Por medidas experimentales hechas con trazadores y con soluciones, algo que vamos a ver un poco más adelante, qué es lo que es trazador y cuál es la solución de esto, o sea que en este momento no me interesa. Hoy no voy a preguntar qué es un trazador a este nivel o en este tema, tal como lo estoy desarrollando. No me interesa porque lo vamos a desarrollar más adelante con bastante más profundidad el tema de trazadores, ¿está bien? Pero sí es posible asociar el número de Peclet axial con el número de Reynolds. O sea que en ese sentido se vuelve igual a que el Nusselt es función del Reynolds-Prandtl o el factor de fricción es función del número de Nusselt y la aspereza relativa. Aplicando el teorema Pi de Buckingham, podemos encontrar una relación entre números adimensionales. ¿Está bien? Y la relación de números adimensionales del número de Peclet axial en función del Reynolds, experimentalmente se encuentra esto y hay varias gráficas al respecto. O sea, lo que a mí me interesa acá es que el número de Peclet axial es función del Reynolds. ¿Qué quiere decir esto? Que la difusividad axial, la transferencia por difusión axial,
está dependiendo del régimen, si es laminar o turbulento, porque está dependiendo del Reynolds. ¿Está bien? Experimentalmente se ha encontrado que además puedo hacer, como toda expresión, tengo que hacer algunas correcciones con respecto a la configuración del tubo, sobre todo con respecto al largo equivalente, porque el tubo, que es el reactor flujo-pistón, que es simplemente un tubo, puede tener curvas, puede tener codos, ¿está bien? Puede ser tubo en un, o puede tener codo, entonces voy a tener que agregar una longitud equivalente, lo agrega como un factor de corrección, ¿está bien? Esta ecuación, la 294, esta de perfil de concentraciones sin reacción química, perfil de concentraciones sin reacción química, simplemente porque hay flujo molar del componente aquí, y hay algún mecanismo de difusión, y no estoy hablando de reacción química, ¿está bien? Esta ecuación se vuelve válida, cuando este término, difusividad sobre velocidad y longitud, es menor a 10 a la menos 2. Y esta condición se puede alcanzar fácilmente para Reynolds mayores que 10 a la 4, y el cociente longitud de reactor dividido diámetro de tubo mayor a 50. ¿Está bien? ¿Qué pasa si además del flujo del fluido hay reacción química? ¿Está bien? Entonces, a la ecuación de continuidad que vimos recién, le voy a tener que agregar el término de generación de mole por reacción química. ¿Está bien? Entonces, esta es la gráfica anterior, ahí se veía que al número de Reynolds mayor a 10 a la 4, de aquí para allí, el término este es del orden de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. Si agrego la reacción química, entonces la expresión se vuelve bastante más compleja, ¿está bien? Con lo cual me mueve a preguntarme, ¿tengo que saber esta expresión? No. Creo que ustedes van a confiar, igual que yo, de que la solución de esta ecuación diferencial de segundo orden ahora, porque está en estado estacionario, pero de segundo orden, con sus profundos conocimientos de matemática superior y de análisis 2, ¿está bien? Porque esto se resolvió como un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, que es la forma que tengo para resolver una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Con estas condiciones de contorno, que para cuando x igual a 0, la concentración es la concentración inicial, menos un término de difusión en la entrada, que yo lo aclaro. Y para cuando la posición es infinito, la concentración final es 0, ¿está bien? En reacción química, por lo menos de este componente, y siempre y cuando sea reactivo, ¿está bien? Y siempre y cuando sea de primer orden, ¿está bien? Aclaro todo esto. Entonces, acá estamos volviéndonos todos locos. ¿Pide para reacción de primer orden? No. La deducción de esta fórmula sí. La conclusión no. ¿Está bien? La conclusión, cuando se grafica esto en función, por lo menos para reacciones de primer orden, la conclusión es la siguiente. Para generar nuestra conclusión, nosotros proponemos calcular la performance de un reactor tubular usando el modelo idealizado que nosotros hemos planteado de reactor tubular sin los términos de transferencia molar por difusión. ¿Sí? Y eso se va a cumplir cuando el término difusividad sobre velocidad-longitud sea tan bajo como sea posible. Con esta explicación basado en un perfil de concentraciones, sin reacción química, pero con el término de difusión, ¿está bien? O con reacción térmica, con reacción química, con el término de difusión, encuentra que el fenómeno de difusión, que significa cambiar las composiciones por transferencia de masa, lo cual me hace que mi perfil de concentraciones no sea plano, ¿está bien?
¿Se va a poder cumplir en el modelo idealizado? Sí. El Reynolds es mayor a 10 a la 4 y la relación longitud de reactor sobre diámetro de tubo es mayor que 100. Conclusión. Para diseñar un reactor de flujo pistón, lo voy a diseñar con el modelo idealizado, pero que al mismo tiempo cumpla numéricamente con esta restricción adicional, que es la que me garantiza que las suposiciones que yo hice para encontrar la ecuación de diseño del reactor flujo-pistón correspondan a un sistema en donde no haya perfil de velocidad laminar, que sea perfil turbulento y que no tenga problemas de difusión axial. ¿Está bien? Eso lo voy a lograr si el Reynolds es más que 10 a la 4 y la relación largo de reactor sobre diámetro de tubo es mayor a 100. Observen que esa segunda restricción es fuerte, ¿está bien? Porque quiere decir que si el diámetro del tubo es 2 centímetros, el diámetro, mi largo de tubo tiene que ser por lo menos de 200 centímetros. 100 veces el diámetro. ¿Está bien? 200 centímetros, ¿está bien? Decímetro metros son 2 metros. O sea, si yo hago un tubo de reactor de flujo, un reactor flujo-pistón, en donde la reacción se produzca dentro del fluido, ¿está bien? Y es lo único que circula dentro del tubo, el largo del tubo no debería ser menor a 100 veces el diámetro del tubo. ¿Está bien? Pero además, la velocidad del fluido dentro del tubo debería ser que mi Reynolds sea mayor a 10 a la 4. O sea, el Reynolds está dependiendo de la viscosidad, la densidad de V rho sobre mu, y el diámetro del tubo. ¿Está bien? O sea que yo debo de diseñar un diámetro de tubo. Entonces yo quiero hacer una producción determinada. ¿Está bien? Una producción determinada me determina un determinado caudal volumétrico. ¿Está bien? Y ese caudal volumétrico me determina una determinada velocidad lineal de flujo de fluido. Con esa velocidad lineal, yo necesito un Reynolds, que depende de la viscosidad y la densidad, un Reynolds mayor a 10 a la 4, y una relación largo de tubo, diámetro de tubo mayor a 100, para que el comportamiento del reactor flujo-pistón pueda ser descrito por el sistema de ecuaciones diferenciales que nosotros planteamos con esas suposiciones. O sea que la suposición de que no hay transferencia de masa por difusión y la suposición de que el régimen es turbulento tiene una respuesta semi-cuantitativa, que son estas dos restricciones. La tengo que plantear como semi-cuantitativa, porque son mayor a. No me dice que el Reynolds debe ser de 10 a la 4. ¿Está bien? O sea que no me vengan con que van a diseñar un reactor en donde le da justo 10 a la 4, porque ni el ingeniero Cervetti ni yo lo vamos a creer. ¿Está bien? Ni tampoco me hagan todos los reactores de 2 metros de largo. ¿Está bien? Porque lo que necesito es que sea mayor a esto. Yo todavía tengo que cumplir una serie de requisitos adicionales más, que es lograr la conversión deseada. O sea, no es solamente esto. O sea, es esto como mínimo. ¿Está bien? Lo que pasa es que si ustedes exageran, o sea, lo hacen muy chiquito y lo hacen muy veloz, tienen globalmente poco volumen de reacción, poco tiempo de residencia, hay que hacer todo un análisis para ver si convirtió algo, porque no sea cosa que lo hagan tan chiquito, tan largo, que no convierte nada. O sea, tengo que ver el resto del balance y resolver el resto del balance del sistema de ecuaciones diferenciales, transferencia de molar y transferencia de calor, en la transferencia de energía, más estas restricciones para diseño
de reactor flujo-pistón con las ecuaciones que nosotros hacemos. Es por esto que la gran mayoría de los diseños de los reactores no se va resolviendo la ecuación de continuidad ni con CFD. Porque si uno garantiza estas condiciones, las ecuaciones andan perfectamente. Describen muy bien un reactor real. ¿Sí? Pero debo cumplir estas condiciones. Le agrego algunas condiciones más. ¿Está bien? Porque además tengo que hacer una transferencia de calor. ¿Está bien? Entonces, con la transferencia de calor me vienen problemas adicionales. ¿Está bien? Normalmente una temperatura moderada menor a 500 grados centígrados, el sistema es un sistema de doble tubo. ¿Está bien? O sea, la 222 es un sistema de doble tubo. ¿Está bien? Pero temperaturas más altas, normalmente, para lograr más de 500 grados, yo no lo puedo lograr con un fluido térmico para calentar del otro lado. Entonces tengo que usar un horno. ¿Está bien? Un horno, desde el punto de vista de la transferencia de calor, es transferencia de calor por llama directa. Perdón, no, por radiación, porque en realidad la llama pega a la pared se pone al rojo-blanco, y la pared es la que transfiere calor por radiación. Y ahí la transferencia de calor no es por conducción o convección, es por radiación. En este caso el tubo está localizado en la zona radiactiva y los largos son normalmente 6 a 10 metros. Típicamente, polimerización de etileno o cracking son de este tipo de hornos de intercambio de calor. Bien. En términos prácticos, si un gran volumen de reacción se necesita, bueno, sí, está bien, está mal traducido. Si se necesita un gran volumen de reacción, las dimensiones del tubo asumen mayor importancia. Por ejemplo, si un volumen de 50 metros cúbicos y un tiempo de residencia, no sé, el tiempo de residencia es volumen sobre caudal volumétrico, ¿está bien? Es de 1 hora o más, el tubo va a ser aproximadamente de 100 metros de largo, con un diámetro de aproximadamente 80 centímetros. O sea, tengo que hacer 100 metros de largo y 80 centímetros de diámetro. O sea, si quiero cumplir todo esto. Lo cual significa que voy a tener que hacer algunas cosas adicionales. ¿Está bien? Debido a que yo tenía que cumplir esta restricción de largo de tubo, diámetro de tubo, largo de reactor, diámetro de tubo, y un Reynolds de turbulento, ¿está bien? La alternativa es poner un empaque. Poner un empaque es poner un relleno al tubo no reactivo. O sea, la reacción se produce en fase homogénea. Si hay catálisis, el relleno no es el catalizador. El catalizador es homogéneo. ¿Está bien? No estoy hablando de un relleno catalítico, estoy hablando de un relleno inerte. O sea, pondré un cerámico, pondré un acero, ¿está bien? Como relleno, pero que no sea reactivo. Mi único objetivo es aumentar la turbulencia. ¿Está bien? Porque yo debo garantizar que mi reactor sea flujo-pistón. ¿Está bien? Si no es flujo-pistón, tengo muchísimos problemas. No diseñamos así los reactores de operación tubular. Los reactores de operación tubular los diseñamos para que sean flujo-pistón. Entonces, eso lo vamos a lograr, ¿está bien? Si el fluido fluye a través de un empaque, el valor correspondiente de el número de Peclet axial, la difusividad sobre la velocidad diámetro de partícula, se mantiene apreciablemente constante aún con grandes cambios en el número de Reynolds. ¿Está bien? Donde la velocidad intersticial, la velocidad dentro del relleno, es la velocidad media del fluido medida fuera del relleno, ¿está bien? Dividido la porosidad. ¿Está bien? Porque epsilon 0 es la fracción de volumen. Ecuación que es coherente con los desarrollos que han visto o van a ver en operaciones unitarias 1 o han visto en fenómenos de transporte con respecto a flujo de fluido
en lecho de partículas, donde el modelo de flujo es de canal tortuoso. ¿Está bien? Si nosotros hacemos un empaque con alta porosidad, 0,8 por ejemplo, y con dimensiones nominales tales que el largo del reactor dividido diámetro de empaque, diámetro del empaque, está en el orden de 10 a la 3, finalmente vamos a obtener que el término del número de Peclet axial es del orden del 2,5 por 10 a la menos 3, lo cual está pues bastante inferior al encontrar experimentalmente para que haya retromezclado, backmixing, que experimentalmente se encuentra que va a haber, si este número es más grande, que es más grande, el número de Peclet es más grande que 10 a la menos 2. Si es más grande que 10 a la menos 2, a grandes rasgos, va a haber el fenómeno de backmixing, difusión axial. ¿Está bien? Si es un pal ring, un relleno, ahora no me interesa lo que es un pal ring, un relleno de 10 milímetros, con este diámetro nominal y con esta porosidad, ¿está bien? Y elegimos un largo de reactor de 10 metros, encontramos que el término de difusividad, el término número de Peclet axial, es menor a 10 a la menos 2, y se puede lograr un muy buen régimen turbulento con un tiempo de residencia de varias horas. También tenemos que tener en cuenta cuando se diseña un reactor tubular junto con el tiempo de residencia, el cual está asociado con la velocidad de reacción y la conversión deseada, que necesitamos considerar la transferencia de calor a través de las paredes de tubo, los cuales son responsables del perfil de temperaturas a lo largo del tubo. Los coeficientes de transferencia de calor entre el fluido que fluye dentro del tubo y las paredes son calculados con los métodos convencionales. Fuera del tubo, o sea, del otro lado del intercambio, hay que ver, porque puede ser convección forzada si es doble tubo, o si es radiación, puede ser de 3 a 8 por 10 a la 4 watts por metro cuadrados en un horno de cracking clásico. ¿Está bien? El problema de la transferencia de calor presenta dificultades cuando la reacción es rápida y acompañada de un efecto térmico mayor. Si la reacción es exotérmica, nosotros vamos a encontrar problemas de inestabilidad térmica. ¿Idénticas a qué? Idénticas a qué no me interesa porque reactores batch lo vamos a ver más adelante. O sea que vamos a decir, cuando vemos reactores batch, que tenemos problemas de inestabilidad térmica similares a los de flujo pistón. No se ven que nosotros estamos diciendo, no es el mismo orden que sigue este libro, ¿no? Lo que nosotros estamos explicando. Razón por la cual nosotros necesitamos un coeficiente de transferencia de calor suficientemente alto. ¿Está bien? Y eso lo vamos a lograr aumentando la velocidad del fluido del otro lado del fluido. ¿Está bien? Porque si no lo hacemos, estaba el fenómeno de que a lo largo del tubo podía suceder que en el perfil de temperaturas me muestre un marcado incremento de temperatura en un punto interior al reactor. Cuando se producía ese marcado ascenso de temperatura, que no significa una explosión, no es que se me vaya del control el reactor, porque si la presión aumenta mucho debido al aumento de temperatura, lo que va a lograr es aumentar la presión, me va a aumentar el flujo de fluido, me lo va a escupir. O sea que no es el fenómeno de explosión, un fenómeno asociado a volúmenes confinados. ¿Sí? Es conocido en todas las películas que cada vez que ustedes quieren poner un explosivo, lo que hacen es tratar de encerrarlo porque la energía liberada se transforma en explosión cuando el recipiente es de volumen constante. Y por eso, porque en un sistema de volumen constante, la energía liberada estaba asociada a la energía libre de Helmholtz y no a la energía libre de Gibbs ni los cambios de entalpía. Los cambios de explosión están asociados a las variables independientes temperatura-volumen, la energía libre de Helmholtz. ¿Lo dice esto el libro? No. ¿Lo estoy diciendo yo? Sí.
Pero el fenómeno de marcado incremento de temperatura como perfil de temperatura dentro del reactor, aunque no lo haga explotar, lo daña. Y lo puede dañar irreversiblemente. Y puede superar, o sea, tiene dos grandes efectos. O se me generan reacciones colaterales indeseadas, porque a esa temperatura ahora puede verse favorecida una reacción que antes no estaba favorecida. O bien supero la resistencia del material con el cual están hechas las paredes del reactor. Ese fenómeno de marcado ascenso de la temperatura se denomina punto caliente. Y es una condición extremadamente peligrosa. No va a explotar el reactor, sí, hasta que se pinche. Porque si la temperatura hace que supera la resistencia física del material, entonces el material de las paredes del reactor se perfora y, oh sorpresa, hay una mezcla de dos fluidos, la del fluido reactivo con la del fluido auxiliar. Y la pregunta es, ¿esos dos fluidos son compatibles? Porque estaban usando agua para refrigerar del otro lado del intercambio y ustedes llegan a los 800 grados centígrados y lo van a poner en contacto directo con 800 grados, el agua va a vaporizar. Si vaporiza, el cambio de volumen es extremadamente grande y puede que no tenga, ese cambio de volumen puede que no pueda ser absorbido por un aumento en el flujo de fluido del otro lado del intercambio. Puede explotar, pero por el otro lado del intercambio. O se mezcla agua con un fluido reactivo que no debe. Y las consecuencias de mezclar agua con lo que no se debe, van a verlo ustedes ampliamente en iteración 4. Esos son los problemas del punto caliente. Esta condición de inseguridad del reactor. Entonces, concretando. ¿Está bien? Concretando. Concluding remarks. O sea, concluyendo. A la luz de todo lo que hemos dicho hasta el momento, el reactor tubular aparece ser que es un sistema continuo ideal, que es particularmente bien visto para llevar a cabo reacciones para un amplio rango de condiciones de operación, especialmente alta temperatura y alta presión. Sin embargo, las restricciones asociadas con la necesidad de garantizar un flujo tipo pistón puede dar dificultades de implementación práctica si nosotros necesitamos diseñar un sistema capaz de manejar grandes cantidades de alimentación que tengan grandes tiempos de residencia. ¿Sí? En esos casos puede ser que me convenga usar otro tipo de reactor, ¿sí? Que no voy a explicar acá. Entonces, había bastante para decir con respecto al diseño de reactores flujo-pistón. Debo garantizar que sea flujo-pistón. Para eso, el análisis básico general es que el régimen sea turbulento, pero no es suficiente con que sea régimen turbulento. También debo garantizar de que no haya difusión axial. La difusión axial está gobernada por el número de Peclet axial. Y yo debo garantizar que el número de Peclet axial sea menor a 10 a la menos 2. Y eso generalmente lo logro con un Reynolds mayor a 4.000, mayor a 4.000, mayor a 10 a la 4, mayor a 10 a la 4, y con una relación largo de reactor, diámetro de tubo mayor a 100. ¿Está bien? Pero no es el único tipo de reactor, el de operación tubular flujo-pistón. ¿Está bien? Hay otro conjunto grande de reactores que son los de lecho empacado. Los de lecho empacado hace referencia no a que yo ponga un empaque al flujo pistón para que sea
un régimen turbulento sin retromezclado o difusión axial, sino que el lecho es reactivo, el lecho es un catalizador. ¿Sí? Independientemente de las nociones que tienen de catalizador, y los vamos a ver más adelante también, me basta por el momento con decir de que yo necesito, o es un fenómeno distinto, si el relleno tiene actividad catalítica. Para ver esos casos, nos vamos a ir a la página 411. ¿Hay que leer todo lo intermedio? Sí, por supuesto que hay que leer todo lo intermedio. Para el miércoles que viene, sí, por supuesto que para el miércoles que viene. ¿Ustedes me creen? No, ingeniero, no le creemos nada ya. De la misma forma que no le creemos cuando me dijo que eran 20 preguntas y resultaron ser 9. Eso es porque ustedes creen el 100% de lo que yo digo, en vez de criticar, aunque también lo hacen, criticar el 100% de lo que yo digo. No deben creerme a mí el 100%. ¿Cómo que me van a creer a mí el 100%? Y un ejemplo clásico fue el número de preguntas en un parcial. Hasta que no lo tienen al parcial, no lo van a saber. Así que no me pregunten más cuántas preguntas van a tener. 411. 411. Reactores catalíticos de lecho fijo. Reactores de lecho empacado. PBR. ¿Está bien? Diseñar un reactor de lecho catalítico de lecho fijo es similar al de flujo pistón, que es de una fase. Los balances de masa y entalpía son establecidos para un volumen elemental de lecho. Sin embargo, sabemos que el catálisis heterogénea tiene una velocidad de reacción intrínseca que ordinariamente es expresada por unidad de superficie catalizador o por masa de catalizador. De aquí que uno debe relacionar la unidad de volumen del lecho con este indicador de actividad catalítica. Pero además, limitaciones difusionales internas y externas también juegan su rol. O sea, ya no solamente voy a tener un problema de difusión axial, sino voy a tener un problema de difusión dentro del catalizador. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo acá, el desarrollo de una reacción de primer orden que es isotérmica, isobárica e isocórica. ¿Está bien? Olviden todo esto, porque el balance es el mismo que nosotros hemos visto para el flujo pistón. Lo único que cambia es que en vez de unidad de volumen, es unidad de volumen de lecho. ¿Está bien? Así que esta parte la salteo rápidamente porque no me interesa. No me interesa la reducción de la concentración para una cinética de primer orden. No es nuestro rol. Sí me interesa decir de que el parámetro en general de estos reactores era volumen sobre caudal volumétrico, ¿está bien? Llamado tiempo espacial, ¿está bien? Tiempo de contacto o tiempo espacial, ¿está bien? Velocidad espacial. Volumen sobre caudal volumétrico como velocidad espacial, o BBH. Bien. Esto tampoco me interesa, ¿está bien? Excepto las conclusiones generales, que es diseño de un lecho catalítico. Una vez que el volumen o masa del lecho ha sido determinado, las dimensiones del reactor, altura y diámetro, deben ser especificadas. Para esto, como con reactores homogéneos, hay que tener en cuenta el fenómeno de flujo. El flujo pistón, el flujo de perfil plano, es generalmente recomendado para eliminar el retromezclado o la transferencia de masa axial, ¿está bien? O para cortocircuitos o zonas muertas dentro del reactor. En el caso de lecho fijo, donde solamente una fase circula, o sea que es un reactor heterogéneo de dos fases, un fluido y una fase sólida que es catalítica, ¿está bien? Si yo tengo en cuenta, ¿está bien? Que
La velocidad de reacción es la velocidad observada de aparición o desaparición del componente A en moles por kilogramo de catalizador segundo, alias la velocidad de reacción. ¿Está bien? Este término, velocidad de reacción, lo está multiplicando por la densidad del catalizador, no se olviden, porque está expresada la velocidad por masa de catalizador. Y eso introducía un problema de conversión de unidades. ¿Sí? El término caudal sobre sección transversal por la derivada de la concentración con respecto a Z era el término de flujo convectivo, donde Q sobre S es la velocidad superficial del fluido. El término de difusividad por la ley de Fick, la ley de Fick, la derivada segunda de la concentración con respecto a la posición dos veces, es un término de difusión axial. Y acá lo estoy haciendo en un sistema de coordenadas cilíndricas, entonces las variables independientes no son X y Z, T, sino radio R de tubo, longitud de reactor Z y tiempo T. ¿Está bien? He hecho un cambio de sistema de coordenadas cartesianas ortogonales a un sistema de coordenadas cilíndricas. Por eso el sistema de ecuaciones diferenciales queda en función del tiempo, de la longitud del tubo y del radio del tubo. Al hacer ese cambio en el sistema de coordenadas de cartesianas ortogonales a cilíndricas, este término se transforma en un término de difusión radial, o sea, en sentido perpendicular al eje del tubo, ¿está bien? Más el término de acumulación, el cual se hace cero bajo condiciones de estado estacionario. Con un conjunto de valores de contorno, ¿está bien? A la entrada del reactor, es muy curiosa esta situación de contorno. A la entrada del reactor no es que la concentración sea la concentración del componente a la entrada. Es la concentración del componente a la entrada más un término que hace referencia a que no haya difusión a la entrada del reactor. O sea, yo tengo el plano de entrada, cuando me entra, me viene el perfil plano, pero aún del perfil plano, ¿hay difusión axial? Porque si hay difusión axial, entonces, en el Z igual a 0, no solamente tengo el término de concentración inicial del reactivo, sino que tengo un término de difusión axial inicial, que es este. ¿Está bien? A la salida del reactor, cuando Z es igual a L, la derivada de la concentración con respecto a la posición va a ser 0. La otra condición de contorno de ecuaciones diferenciales es que a lo largo del eje del reactor no hay difusión radial en el eje por una cuestión de simetría. ¿Está bien? Es muy simple. Si no fuera 0, la difusión axial se encontraría con que hay, pongamos, moléculas de los bordes del tubo que van hacia el centro, ¿está bien? Y tienen que decir qué hacer el centro. Al centro chocan. Y si chocan por una cuestión de simetría, los dos lados son iguales. Y si son iguales, en el centro no hay difusión. Eso es lo que me dice este valor de contorno. Y en la periferia, las moléculas no pueden atravesar la pared del tubo. Entonces, la concentración, la derivada de la concentración con respecto a la posición para cuando R, el radio, es igual al radio del tubo, es igual a 0. Porque no puede haber flujo de componente que atraviese la pared del tubo. Si hay, lo hay en el eje del tubo, no radial del tubo. ¿Sí? Y que la derivada de la concentración respecto al tiempo sea igual a 0 porque está en estado estacionario. Con eso van a quedar dos números adimensionales caracterizando el fenómeno de difusión. El número de Peclet axial, ¿está bien? Que nuevamente es difusividad, o sea, sería la recíproca de la difusividad por el diámetro de partícula por la velocidad superficial del fluido
BSF es la velocidad superficial, o sea, es la velocidad del fluido dentro de los canales, ¿está bien? Eso me determina un número de Peclet que, dependiendo de cómo lo calcule, me va a gobernar este mismo número dimensional, me va a gobernar la difusión axial o la difusión radial. Porque esta sería la difusividad en el sentido del eje y esta sería la difusividad en el sentido radial. ¿Está bien? Nuevamente estos números adimensionales, ¿está bien?, deben ser correlacionados con otro número dimensional, como es el Reynolds, ¿está bien? Y lo que se encuentra experimentalmente es que para gases, cuando el Reynolds alcanza el valor de 10, el número de Peclet axial tiende a su valor límite de 2. Y para líquidos, cuando el número de Reynolds se aproxima a 10 a la 3, el número de Peclet axial tiende a 2. ¿Está bien? Con lo cual, la conclusión, ¿está bien?, es que en la suposición de comportamiento de flujo pistón puede ser inmediatamente verificado refiriéndose a los grupos dimensionales. Cuando la difusividad dividido la velocidad longitud debe ser menor a 10 a la menos 2, ¿está bien? Esto se hace cuando el número de Peclet que tiene en cuenta es la recíproca de esto, le da de 2, vemos que la relación de longitud del reactor al diámetro de partícula debe ser mayor que 50. ¿Está bien? O sea que la restricción que nosotros teníamos para flujo pistón, que era largo de reactor dividido diámetro de tubo, en flujo pistón se transfiere, en lecho empacado se transforma en un cociente entre la longitud del reactor dividido el diámetro de partícula de catalizador, diámetro medio de partícula de catalizador, caracterizado con todos los métodos de caracterización de diámetro de partícula que ustedes vieron o van a ver en operaciones unitarias 1, ¿está bien? Este cociente debe ser mayor que 50 para que se cumpla el del reactor flujo-pistón. ¿Está bien? Con esa diferencia, ¿está bien?, la discusión de la validez debe tenerse en cuenta que cuando se mezclan los reactivos a la entrada, el lecho catalítico se convierte en sí mismo en un excelente distribuidor. ¿Está bien? Provisto que las partículas de catalizador y los espacios vacíos entre los granos estén regularmente distribuidos, o sea que no haya una mal distribución de partículas a la entrada. ¿Está bien? La tendencia actual en el diseño de estos reactores es mantener una baja caída de presión. Consecuentemente, hay un incremento en el uso de lechos catalíticos con circulación radial del lecho o emplear catalizadores monolíticos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Bien. Todo esto es cuando el reactor opere con una sola fase fluida. O sea, este reactor es líquido sólido o gas sólido. ¿Sí? Con esa diferencia, nosotros podemos aplicar las mismas ecuaciones que nosotros tenemos para el diseño de reactores flujo-pistón y diseñar los reactores de flujo empacado. Hay algunas otras consideraciones adicionales que las vamos a ver más adelante con respecto a algunos fenómenos particulares de lo que pasa dentro de la partícula del catalizador. Pero en general, en principio, hasta el momento, reactores flujo-pistón o lecho empacado con transferencia de calor, mientras yo mantenga estas condiciones hidrodinámicas que me garantizan régimen turbulento, perfil de velocidades plano
y que no haya difusión axial ni radial, yo aplico el sistema de ecuaciones diferenciales que hemos visto para el diseño y diseño un reactor flujo-pistón o de lecho empaca. Bien. Hasta la página 418, o sea, desde la página 411 a la 418, más lo anterior que les había hablado, de la 89 a la 104, es lo que en este libro es diseño de reactores de lecho empacado y flujo pistón, y que por consiguiente es lo que vamos a evaluar el próximo miércoles. Bien. Profe, Sí. a esto también deberíamos sumarle el video de reactores de operación tubular con intercambio de calor. Sí, efectivamente, excelente pregunta. El tema se completa con las ecuaciones de transferencia de calor del otro lado del intercambio, ¿está bien? Que también van para la próxima evaluación teórica, ¿está bien? Que va a tener características similares a las que estamos viendo, un conjunto de preguntas de concepto de qué sirve, para qué sirve, cuál sirve, cómo sirve, por qué sirve. ¿Estamos hasta acá? Profe, el del miércoles que viene, entonces, esto de todos estos reactores es teórico o Diseño de práctico. reactores, flujo pistón y lecho empacado, más las ecuaciones de balance microscópico de energía del otro lado de intercambio, porque estos reactores, que no lo dije, de flujo pistón o de mezcla completa, son reactores con transferencia de calor. Los adiabáticos van a tener un tratamiento adicional particular, que no forma parte, o sea, que lo vamos a ver en otro capítulo de esta serie. O en otra temporada. No, en otra temporada no, porque eso sería el año que viene. Esto va a ser en otro capítulo de esta serie. Más vale que sea en otro capítulo de esta serie. Pero no es esta. Esto es diseño de reactores, flujo pistón, lecho empacado, con transferencia de calor. Y por consiguiente entra la ecuación de la deducción de la transferencia de calor de estos reactores y puntos calientes, que va junto con esto. El concepto de Comprendo. punto caliente. ¿Preguntas? Profe, a mí me quedó una duda cuando dio un ejemplo en reactores de gran volumen, que dio el ejemplo que se necesitaba un reactor de 80 centímetros de diámetro y 100 metros de largo. Y dijo que la solución era un lecho empacado. ¿No podría ser una configuración de carcasa y tubo para solucionar el problema de volumen? Sí, efectivamente también puede ser un carcasa y tubo, ¿está bien? Que es otra alternativa, sin ningún lugar a dudas. Tiene el análisis de la transferencia de calor en forma adicional, ¿está bien? Porque ahora hay que calcular el coeficiente global de transferencia de calor del otro lado de la carcasa, ¿está bien? Y teniendo en cuenta de que por estos fenómenos también de difusión y retromezcla, no se ponen reactores, no se pone el reactor del otro lado, del lado de la carcasa, se pone del lado del tubo. Pero efectivamente, otro posible escenario era esto. Lo que pasa es que finalmente uno en el de carcasa y tubo acorta el largo y necesito, es una cosa muy curiosa, yo necesito no solamente que el régimen sea turbulento, ¿está bien? O sea, el régimen turbulento lo logro con un Reynolds mayor de 10 a la 4. Necesito que no haya retromezclado, que no haya difusión axial. Y la difusión axial me impone un límite adicional, que es largo de tubo dividido diámetro de tubo, o largo de tubo dividido diámetro de partícula, mayor a 100 o 50. ¿Está bien? Entonces, tengo que tener cuidado cuando hago el intercambiador, un reactor flujo pistón, con un intercambiador de calor de carcasa y tubo, de múltiples tubos, ¿está bien? Porque no solamente debo garantizar el Reynolds, que lo garantizo, sino que debo garantizar que no haya difusión.
Y eso es una restricción interesante y compleja. Por eso también tengo que analizar, o sea, hacer el mismo análisis que yo he hecho, pero también tengo que hacer el análisis de que tiene dos restricciones, no régimen turbulento solamente. ¿Sí? Teniendo eso en cuenta, se lo puede hacer de carcasa y tubo. ¿Sí? Está perfecto. Gracias. Estamos entonces. Espero haberlo grabado. Si no, sin problema. Sí, está grabado. Listo. Nos vemos.